Aquí estamos por la voluntad de Dios. Yo no sabría cómo agradecerle a la hermana Cristina Di Palma. Esto es un privilegio muy grande para mí. No hay cosa que me agrade a mí más que predicar el Evangelio de Jesús. Y yo le doy las gracias a usted, pastora. Yo sé que este ministerio Dios lo va a bendecir. Todos los ministerios comienzan al paso. Estamos viviendo tiempos difíciles. Pero este es un ministerio que Dios lo abrió. Porque es que la gente no va a tener justificación. No, que yo no fui a la iglesia, no que yo no me quedaba lejos, que me quedaba cerca. Ya aún Dios pone en el corazón de personas como usted, pastora, este ministerio de las redes. Y este ministerio Dios lo va a prosperar en el tiempo de él. Y yo lo sé, yo lo creo en mi corazón. Que Dios la bendiga, que Dios la guarde, que Dios la proteja. Y que cada persona que pertenece a este ministerio haga un compromiso serio con nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando usted hace un compromiso con una persona, es una persona, pero cuando usted hace un compromiso con la persona de Cristo, es diferente. Entonces, sí, ustedes saben, yo le dije en el mensaje pasado que yo tengo en las redes un canal que se llama Pregoneros del Maná. Por favor, suscríbanse. Entonces, vamos a entrar en materia. Hoy venimos a predicar la palabra de Dios bajo el tema gracia barata. Entonces, yo lo quiero decir, ¿qué es la gracia barata? La gracia barata es la predicación sin perdón, sin arrepentimiento. El bautismo sin disciplina eclesiástica. La Eucaristía sin confesión de los pecados. La absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo. La gracia sin cruz. La gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Entonces, ya yo le di esa definición. Ahorita le voy a definir cada una de esas cosas que yo leí ahí. Entonces, este libro lo escribió un señor en la época más oscura de la iglesia en la ciudad de Inglaterra. En la ciudad de Inglaterra había un señor que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, que escribió un libro que se llama Gracia Barata. Ese señor vivía en Alemania y cuando la doctrina de Adolfo Hitler estaba acabando con todo en Europa y en el mundo, este señor no se sujetó a la doctrina de Adolfo Hitler. Entonces él comenzó a confrontar la doctrina de Adolfo Hitler como una doctrina demoníaca y combatió con la palabra de Dios esa doctrina que traía ese hijo del diablo. El Señor lo reprenda. Entonces él cayó preso, fue encarcelado, lo llevaron hoy lo llevaban por sitio, eso era tortura y golpe, tortura y golpe, tortura y golpe. Entonces, hasta que lo llevaron para donde estaban los judíos confinados y lo mataron allá. Este señor escribió este libro, entonces antes de morir le escribió unos cuantos libros de esa doctrina que tiene la iglesia. Al él ve que la iglesia de Jesucristo se apartó y dijo, yo no me voy a meter con ese hombre. La iglesia tradicional dijo, nosotros somos neutrales, no vamos a opinar. El mundo entero sabía lo que le estaban haciendo al pueblo de Israel. El mundo entero sabía que habían cárceles que lo estaban matando, que estaban haciendo pruebas con ellos, que estaban haciendo esto. Pero esto fue una cosa que en el mundo no se puede explicar. ¿Cómo el mundo pudo permitir que un solo hombre le hiciera eso a una nación por el simple hecho de quererle quitar sus bienes y porque era el pueblo escogido de Dios? Entonces este señor se llenó de valor, como lo hacemos nosotros hoy, los que vivimos la gracia cara, no la gracia barata, pero vamos a ir definiendo al paso lo que es la gracia barata y la gracia cara. Entonces dice que la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Hoy combatimos en favor de la gracia cara. La gracia barata es la gracia considerada como una mercancía que hay que liquidar. Es un perdón maltratado. El consuelo
maltratado, el sacramento maltratado. Es la gracia como almacén inagotable de la iglesia, de donde la forma unas manos inconsideradas para distribuirla sin vacilación ni límites. Es la gracia sin precio que no cuesta nada. Entonces eso es lo que estamos viviendo nosotros hoy. Nosotros en la iglesia, siempre Dios tiene su remanente. Cuando nosotros hablamos de la iglesia del Señor, estamos hablando de la iglesia del Señor, esa iglesia que siempre Dios la tiene, un remanente fiel que vive en la vida cristiana, no como nosotros la diseñamos, no como el Dios que nosotros diseñamos, un Dios que nosotros, hermano Víctor, ¿por qué usted me dice gracia barata? Bueno, mi hija, la gracia barata es, hay gente que van a la iglesia los domingos, para ellos no existe la oración, para ellos no existe el ayuno, para ellos no existe la consagración, para ellos no existe compartir el evangelio con los que no tienen a Cristo en su corazón. Para ellos no existe nada. Lo de ellos es ir a la iglesia, sentarse, oír un mensaje. Ellos diezman, ellos cantan. Pero hermano Víctor, yo voy a la iglesia, canto mucho, me gozo con el Señor. Yo me gozo con el Señor, con esas alabanzas. Yo me siento y oigo el mensaje, yo me siento bien. Porque se creen que el sentirse bien indica, porque Jesucristo no es un sentimiento, Jesucristo es una práctica diaria de una vida consagrada en santidad para su gloria. Entonces, cuando nosotros no entendemos esos parámetros que tiene la palabra de Dios, entonces ¿en qué caemos? Caemos en muchas cosas que nosotros creemos que estamos caminando con Cristo y lo que estamos es siendo engañados. Entonces eso viene a ser como la gracia barata que describe el señor Dietrich Bonhoeffer. Ese señor escribió este libro que se llama El liderazgo bajo fuego y escribió este libro también Gracia barata, un liderazgo comprometido con la causa del Señor. Ahora mismo usted ve pastores que, mire mi hermana, es un saqueo, un robo a los bolsillos de la gente. Como que este mundo nunca se van a tener que parar delante de Dios a darle cuenta. Entonces cuando usted no se para delante de Dios a darle cuenta, un día nosotros nos vamos a tener que parar todos delante de Dios y vamos a tener que dar cuenta. Porque de lo que hicimos, aún de las palabras que salen de nuestros labios, sin tenerla que decir, porque hay veces que entramos en un chiste con una persona y dijimos cosas que no tenemos que decir. Aún de eso nos va a juzgar el Señor. Entonces, este evangelio no es un juego. Esto es un compromiso comprometido con la causa del Señor. Y cuando usted te compromete con la gracia del Señor, y usted dice, Señor, yo quiero servirte con toda mi integridad, yo quiero servirte con toda mi fuerza, yo quiero servirte con todo mi ser. Y cuando usted hace ese compromiso con Dios, Dios no rechaza un corazón con Cristo y humillado, como dice su palabra. Entonces, cuando usted va a estar viviendo un evangelio, no el evangelio que yo me creo, que yo me formé, porque por eso es que hay tanta gente siendo engañada con estos señores de la prosperidad que andan en el mundo. Están siendo engañados porque ellos fueron a una iglesia, le predicaron la palabra de Dios, las recibieron con regocijo. Pero entonces cuando comenzaron a crecer un chin y comenzaron ya que sabían orar, ya sabían leer un versículo bíblico, ya sabían más que la pastora Rosa, ya sabía más que usted, pastora, sabía más que usted. Entonces nosotros tenemos que saber que los llamados son exclusivos para cierta gente. Yo quizá no tengo el llamado de pastor. Yo solamente soy un líder en mi iglesia, uno de los diáconos que están dirigiendo la iglesia de nosotros. Pero qué sé yo, si yo creo que yo no tengo llamamiento de pastor, ni me gustaría tampoco, porque yo no quiero esa gran responsabilidad en mi vida. Entonces, vamos a leerle la palabra de Dios. Esta introducción fue una introducción larga. Entonces, vamos a leer en 1 Corintios 9, del 23 al 27. Ustedes saben que esta palabra, como que hablar de las cosas de Jesús, como que le da uno el Espíritu Santo, como que no hay paro, como que uno, Dios mío, qué bueno tú eres, qué grande tú eres, qué hermoso tú eres. Entonces tenemos 1 Corintios 9, del 23 al 27, y la palabra de Dios se lee
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de una manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que Dios añada bendición a su palabra, mi hermano. Esa es la doctrina del Evangelio de Jesús. Siempre estar atento. El evangelista más grande de todos los tiempos, el hombre más usado por Dios, dice que él golpea su cuerpo. Usted se pone a pensar las luchas que en ese tiempo tenía el hermano Pablo. Póngase a pensar ese mundo idólatra, ese mundo que no conocía del evangelio, que fue el Señor usándolo a él como canal de bendiciones para llevarle esta palabra. Entonces, él la fundamentó ¿en qué? En todo lo que le enseñó Cristo y el Espíritu Santo le revelaba a él. Entonces, cuando usted ve una revelación tan bonita de un hombre consagrado para la honra y la gloria de su nombre, ¿cómo nosotros ahora, después que recibimos este evangelio de la gracia, vamos entonces a vivir una vida de una gracia barata y un evangelio débil? Un evangelio que versión siglo XXI. Yo voy a la iglesia y me gozo. Yo voy a la iglesia y canto. Y yo diezmo también, hermano Víctor. Mire, yo diezmo. Mi hermano, eso no tiene que ver nada con la salvación. La salvación es compañerismo con Jesús. Negarte a ti mismo. Tomar tu cruz. Compartirle el evangelio. Llevarle a la gente la palabra. Vivir vidas que glorifiquen su nombre. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer esas cosas, ese es un evangelio que no es barato, es un evangelio que edifica, es un evangelio que saca de lo más profundo del ser humano esa coinonía personal con Dios, cuando el Espíritu Santo no es un sentimiento, es una verdad razonable, es una verdad que usted la palpa con su vida, que usted cuando llega a un sitio no dice: ofrécome, pero yo quiero lo que tú tienes, muchacho, pero ven acá. ¿Y qué es lo que tú tienes? No, nosotros no tenemos nada. Nosotros lo que tenemos es que amamos a Cristo. Nosotros, Dios nos dijo dos mandamientos y resumió la Biblia entera. Ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros, las personas, confrontáramos al mundo con esas dos cosas que el Señor agarró la Biblia y las resumió, este evangelio fuera diferente. Esa gente que viene a engañar a la gente, a saquearle los bolsillos, de la cadena, del título de la carga, de esto, todas esas cosas, todo eso se va a podrir, todo eso se va a quemar. Lo que nosotros tenemos que tratar todo el tiempo de nuestras vidas es vivir vidas que glorifiquen al Señor. Entonces, yo le voy a decir que vamos a entrar en materia. Vamos a desglosar lo que es. Dice, yo le dije a ustedes que la gracia barata es el perdón sin arrepentimiento. ¿Qué es un perdón sin arrepentimiento? Nosotros hay veces que conocemos muchas personas y las llevamos a la iglesia y ellos no confiesan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces ellos comienzan a ir a la iglesia, o usted lleva a sus niños chiquitos a la iglesia y ellos crecen y crecen y crecen, y cuando cumplen 23 años lo ponen en el liderazgo de la iglesia, pero nunca confesaron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Eso es un evangelio sin arrepentimiento, porque ¿por qué nosotros, las iglesias cristianas, no bautizamos a los niños? Porque el bautismo es una
capacidad que le da Dios, que el Espíritu Santo se revela a su vida y ese Espíritu Santo lo convence de pecado y de juicio, y usted confiesa a Cristo como su único y suficiente Salvador, y de ahí en adelante comienza a vivir una vida que le agrade al Señor. Porque hay gente que se creen que hicieron la confesión. Eso es una gracia barata. Cuando una persona hace una confesión y después que hace la confesión ya se cree que él va para el cielo derechito. No, mi hermano, el Evangelio de Jesús no es así, porque eso es gracia barata, y Jesucristo pagó un precio muy caro para nosotros vivir una vida creyendo en una gracia barata. Ahora, dice en Romanos 10:9, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, será salvo. Entonces, cuando nosotros vemos eso, ¿qué estamos diciendo? Bueno, ya tú diste el primer paso. Confesaste con tu boca y lo creíste en tu corazón. Y lo confesaste públicamente y te vio todo el mundo. Entonces tú ahora, de ahora en adelante, eso no es lo que te hace salvo. Lo que te va a hacer salvo a ti, ya tú hiciste la santificación inicial. Tú confesaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Ahora en adelante, ¿qué tú vas a hacer? Dar por gracia lo que tú por gracia recibiste y tratar todo el tiempo de conocer a Cristo a través de su palabra y vivir una vida que lo glorifique a Él. Porque si tú no comienzas entonces a vivir una vida que la glorifique a Él, cuando tú te haces parte de una iglesia, esta iglesia de la hermana Cristina, ella la formó, Dios tocó su corazón, movió un grupo de hombres y mujeres comprometidos con su causa. Entonces ella tiene unos días para reunirse a compartir la palabra de Dios. Cuando usted hizo ese compromiso, usted no lo hizo con la pastora Cristina, usted lo hizo con Jesucristo. Entonces usted tiene que responderle, no a la pastora. Usted debe de honrar a su líder, pero también tiene que serle fiel a Dios con lo que usted comprometió. Entonces, ese es el evangelio que glorifica a Jesús. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que venir. No un evangelio de gracia barata. Entonces ya le hablé del primer tema. El segundo tema dice que es disciplina, el bautismo sin disciplina eclesiástica. Se convirtió hoy el varón, la varona, se convirtió hoy. Y desde que se convierte, viene la líder el líder de la iglesia y lo pone a predicar a la semana, al mes, a los 2 meses y a los 3 meses. Mi hermano, eso es gracia barata, porque es una persona que no tiene formación todavía. Hay que disipularlo, hay que enseñarle las verdades del evangelio. Entonces eso es un evangelio barato. Entonces esa gente, cuando vienen las luchas y vienen los tropiezos y vienen las cosas y vienen el enemigo y ataca con toda su fuerza, porque es un árbol que está tierno, que todavía no ha echado raíces. Entonces cuando usted lo pone en esa posición, eso es como dice la palabra de Dios, que no sea un neófito. ¿Qué es un neófito? Una gente recién convertido que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos practicando eso se ve mucho en las iglesias, porque hay gente que lo que quiere es mucha gente. Las iglesias llenas, una mega iglesia. Mi hermano, si usted le puso a usted a pastorear 20, 25, 30, 40, 50, 100 hermanos, confórmese que en el tiempo de Dios, y si usted como líder no tiene capacidad para pastorear más, entonces Dios tiene el control de su iglesia. Lo que pasa es que donde quiera que hay gente comprometido con Él, de una forma seria, comprometido con lo que tú quieras hacer con este ministerio, Señor. ¿Ustedes se creen que esto es fácil? Esto que está haciendo la pastora, esto no es fácil. Este grupo de hombres que están comprometidos con ella y que cuando ella nos llama estamos dispuestos para hacer el trabajo del Señor. Entonces eso se llama gracia cara. No una gracia barata que es conformada al mundo y sus deseos. Entonces dice el segundo de la gracia barata, la Eucaristía sin confesión de pecado. Dice la palabra de Dios que el que toma la cena del Señor indignamente, mire mi hermano, eso es comiendo juicio. Entonces hay veces que nosotros en nuestras iglesias le hacemos que la gente cometa ese pecado terrible de comerse la cena del Señor indignamente. Cuando usted le va a impartir la santa cena del Señor, si usted parte del cuerpo de Cristo y usted está viviendo una vida, usted se cree que porque usted tenga una pequeña discusión con su esposa, o porque usted tenga una pequeña discusión con un vecino, o porque usted haya hecho algo que ofende al Señor, mire mi hermano, vaya de rodillas, confiese su pecado y siga caminando. Cuando usted es una persona madura, usted no deja, porque la cena del Señor es comunión con todos los santos. Entonces,
Usted nomás tiene que confesar su pecado, pero nosotros a veces se nos hace muy difícil decirle a nuestras esposas, perdóname, decirle a un hermano, perdóname, fallé. Entonces el hombre no puede tener esa mentalidad, porque la cena del Señor es algo sagrado, es algo que tiene cuando el Señor instituyó esa cena del Señor, es para mostrarle el amor. Mire el amor con que se tienen. El mundo va a conocer de Jesucristo, mirándonos a nosotros con el amor que nos tratamos los unos con los otros. Entonces dice la Eucaristía, la absolución sin confesión personal. Yo le hablé de eso ahorita. Llegó el hermanito a la iglesia, tiene 3 meses yendo, 4 meses, 5 meses. No ha confesado el pecado y le dan parte para que dirija. Vamos, ven mi hija, ven mi hijo, ven a esto, ven, predica, ven esto. Mi hermano, no, usted tiene que confesar su pecado. Porque es que si Dios lo dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, serás salvo. Y ahí tú comienzas a vivir una vida que le agrade a Él. ¿Conociéndolo quién? No hay, nada más hay una forma de conocer a Jesús. Una sola forma de conocer a Jesús. Y es leyendo su palabra, consagrándose a ella y obedeciéndola. Sin obediencia no hay santificación y no hay comunión tampoco. Entonces, esas son las cosas que en este mundo ahora estamos adoleciendo. La solución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo. Gente que dicen que son cristianos. Yo soy cristiano. Y desde que van a hacer un negocio con una persona lo quieren engañar. Una persona que si se le pone cualquier cosita al lado fácilmente se lo lleva en los bolsillos. Una persona que da su palabra hoy y es como que no la dio. Una persona que usted le presta $20 y para quedarse con ellos no va de aquí a allí. Mi hermano, eso es pecado, mi hermano. No importa que sea un libro que le hayan prestado a usted. No importa que sea un bolígrafo. Devuélvalo, porque eso se constituye entonces en una gracia barata. Porque nosotros estamos haciendo cosas que Dios las condena. Que Dios tenga misericordia de nosotros y de su iglesia. Gracia barata es la gracia sin cruz. Hermano, cuando usted vive una gracia barata sin cruz, que usted no sabe reconocer el sacrificio que hizo Jesús, el precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí. Mire, eso es una gracia muy barata. Entonces eso es una gracia que no tiene precio. Es una gracia que no glorifica el nombre de Jesús. Entonces nosotros en todo tiempo tenemos que ver ese Gólgota y esa cruz y ese Vía Crucis que pasó nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros en nuestro corazón no sabremos valorar lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y lo que Él pasó en el Gólgota. Mira, mi hermano, esa sangre tiene precio y es un gran precio. Él no merecía venir aquí y morir por nosotros, porque dice el Señor que cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Él no tenía que venir aquí, porque Él con nosotros y sin nosotros, Él seguía siendo Dios. Siempre Él va a ser Dios. A nosotros que nos hace falta. Entonces, cuando usted hace este compromiso de seguir a Jesús, usted tiene que mirar el precio que pagó nuestro Señor, su sangre preciosa derramada por usted y por mí, cuando no la merecíamos. Entonces dice también la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Esas son cuestiones doctrinales de la iglesia, que nosotros tenemos que comprender, que tenemos que darle honra y gloria al que honra y gloria merece. Entonces, cuando usted ve eso, yo oí los otros días un hermano, oí una persona que estaba predicando, yo lo conozco, y decía que él lo invitaron a un sitio y había muchos homosexuales y lesbianas, pero que él no podía dejar de decir lo que decía la palabra de Dios. Entonces, en el versículo que le escogió fue Hebreos 1 y Romanos 1. Dice él, y ahora, ¿cómo desenredo estas tripas? Y él dijo, yo tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto no quisieron a Dios y se envanecieron en sus tontos razonamientos. Eso es yo parafraseando la palabra de Dios, mi hermano. Porque cuando uno está haciendo un mensaje, hay veces que el Espíritu Santo guía a uno, que le dice cosas. Yo no he leído ninguno de los versículos que yo tengo aquí. Entonces dice él, por cuanto no quisieron a Dios
Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente no conforme al corazón de Dios, sino porque se desviaron y se entregaron a sus lascivias y a sus malos deseos, porque esa es la concupiscencia del hombre, es de continuo al mal. No se crea que este mundo va a cambiar, no. Este mundo no va a cambiar, porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Y que los tiempos iban a ser de mal en peor, de mal en peor. Entonces, es una necesidad de nosotros. Dice, sobre una experiencia de vida reciente en la que alguien ha tomado las palabras de Dios y las ha torcido para que se ajusten a su punto de vista defectuoso. Usted no ve que hay gente que lee la palabra de Dios y cuando la leen, ellos quieren poner la palabra de Dios lo que ellos quieran. Eso es falsa doctrina, mi hermano. Eso es gracia barata. Una gracia que no glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque usted no puede agarrar un versículo y decir lo que usted quiera si ese versículo no dice esta. Cuando yo le leí a usted de 1 de Corintios 9, del 23 al 25, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe. ¿Con quién? Con Jesucristo. Él es Jesucristo. Entonces, cuando usted se hace copartícipe de la mente de Dios, entonces ya usted comienza a vivir una vida que es diferente. Entonces, yo le digo a ustedes, no se pongan tristes. Este evangelio, nuestro Señor Jesucristo, hay una de las parábolas que le dice la perla perdida. Esa perla perdida es lo que describe un hombre comprometido con la causa del Señor. Él dice que cuando él vio que estaban vendiendo esa perla, mi hermana, es el evangelio. La perla que el Señor describe ahí es que su doctrina su yugo es fácil de caminar. Usted no sabe que cada vez que uno lee esta palabra, que uno ve las grandezas de él, entonces esa perla que ese Señor vio, la quiso, la añoró, la deseó en su corazón. ¿Y él qué hizo? Vendió todo lo que tenía para querer la perla preciosa. La perla preciosa es el evangelio de Jesús. Si tú crees que en tu vida hay algo que a ti te está mortificando, si tú ves que hay algo que está tocando tu corazón, que no te está haciendo vivir una vida que glorifique el nombre de Dios con esa gracia cara, esa que usted valora, que usted le rinde tributo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando usted comparte esta palabra y la ve y la vive, porque no es una palabra que usted la está diciendo porque usted la cree, bueno, que yo creo esto, bueno, que yo sentí, bueno, no, es que usted está viviendo el evangelio de Jesús, porque en estos tiempos, nosotros estamos casi llegando a los finales de estos tiempos. Entonces, en estos finales de estos tiempos, ¿qué necesita? Hombres comprometidos con la causa del Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos en el próximo mensaje. Dios me la bendiga, Pastora Cristina, y gracias por invitarme. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué linda palabra, Dios mío. La gracia barata. Y eso es triste porque en muchas iglesias